Bueno, yo quiero que meditemos ahora en la palabra del Señor. Aunque todo lo que he estado hablando tiene que ver con la palabra de Dios, hay un mensaje específico para nosotros hoy, que tiene que ver, como os he dicho hace un momento, con el propósito, con aquello que Dios tiene pensado para nosotros, que Dios tiene planeado para nosotros y que solamente nosotros lo podremos cumplir si estamos preparados para ello. Y la preparación para cumplir el propósito de Dios no es el resultado, ya lo hemos visto, de la casualidad, no es el resultado de tener una apariencia, es el resultado de mucho más. Hay que pasar por un proceso de preparación y de capacitación, pero también es necesario entender que ese proceso de preparación y capacitación depende también de la actitud que nosotros tenemos, de lo que nosotros queremos. Porque aquel que no quiere cumplir el propósito de Dios va a ser como Jonás. ¿Recordáis el domingo pasado? Será como Jonás. Y algunos toman la vida de Jonás como el ejemplo a seguir. Da igual lo que yo haga, total Dios me va a obligar y al final voy a terminar haciendo lo que Dios quiere, así que me da igual. No, esa es la excepción. Jonás fue la excepción. No quería Dios que Jonás se comportara así. Dios no quería que Jonás fuera tirado al mar. Dios no quería que la presencia de Jonás trajese mal a los que estaban en el barco. Eso Dios no lo quiere, hermano. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Dios lo que quiere es que fluya su presencia en tu vida y seas capaz de bendecir de una forma continua, permanente, así como un canal, como un torrente de Dios fluyendo en tu vida, en tu familia, en tu ámbito laboral, en la iglesia, donde quiera que, en el autobús. ¿Sí? Tremendo, en el autobús. Ayer escuchaba el testimonio de una hermana porque tuvimos el taller de grupos familiares. Bueno, y escuchaba el testimonio de una hermana y dice, ay, el domingo estoy pendiente que venga alguien, el domingo no, el viernes, que venga alguien que le invité, ¿sabes dónde? Le habló en el autobús. Gloria a Dios. Aprovechó el tiempo, lo que duraba el trayecto. Aleluya. ¿Estás aquí? Dios te bendiga. Bienvenida. Amén. En el autobús. Qué importante, ¿verdad? Le damos la bienvenida y que espero que se sienta cómoda. Qué importante. ¿Os dais cuenta? En el autobús. Que tú buscas púlpito. Tienes púlpito en el autobús. Y claro, esa realidad es la que tratamos de entender, porque hay un engaño muy fuerte, hay una apariencia muy fuerte, hay un condicionante en el corazón de pensar o de creer que porque somos lo que somos, ya lo tenemos todo. Y eso nos dimos cuenta que no es así. Lo vimos en la vida de Jeremías, cuando Jeremías en un momento determinado se queja, capítulo 15 del libro de Jeremías. A partir del verso 19, Dios le dice, mira, Jeremías, te tienes que convertir. Y eso se lo estaba diciendo a un profeta. Si se lo estaba diciendo a un profeta, ¿cuánto más nos lo tiene que decir a nosotros? Y estamos viendo que convertirse es volverse a Dios. Volverse a Dios, es decir, convertirse es caminar en un sentido, dándole la espalda a Dios, y de repente uno se convierte y da un giro y se vuelve a Dios. Convertirse es hacer lo que uno quiere ignorando lo que Dios quiere, y uno se vuelve a Dios, se convierte y empieza a buscar la voluntad de Dios. Convertirse es caminar tratando de aprender y de conocer todo lo que pueda conocerse en el mundo, ignorando a Dios. Sin embargo, cuando uno se convierte, se vuelve a Dios para aprender de Dios, para recibir de Dios. Eso es convertirse, eso es volverse a Dios. Convertirse no es, yo venía al culto solamente el domingo y ahora voy a venir el viernes también. No, es una relación personal, es una decisión personal. Nadie se vuelve a Dios si no quiere volverse a Dios.
Nadie busca de Dios si no entiende la importancia que tiene buscar a Dios. Y esto es algo que tenemos que entender. Esto es algo que tenemos que comprender. Y yo para ello quiero que vayamos al libro de Gálatas, a la carta escrita por el apóstol Pablo a los Gálatas. En el capítulo 1, ahí vemos, ya sabéis que el contexto de esta carta es específico. Está escribiendo el apóstol Pablo a una iglesia, a unos hermanos, a unos creyentes que empezaron de una forma y estaban terminando mal. Estaban prestando atención a cosas que no se las pedía Jesús. Y cuando Pablo tiene que hablarles a ellos, les tiene que recordar de dónde venía su autoridad. Porque algunos ninguneaban, ¿sabes lo que significa ese término, verdad? Algunos menospreciaban a Pablo. Algunos decían, bueno, este dijo lo que dijo y ya está, pero yo te voy a añadir, yo te voy a explicar. Y eso es lo que estaban haciendo algunos llamados judaizantes, que eran los que no predicaban la gracia, sino predicaban como que la gracia estaba completa si la ley se cumplía. Es decir, se tenían que circuncidar los varones, tenían que cumplir la ley. Es decir, volvían otra vez a esclavizarse a la ley cuando habían sido liberados por la gracia de Jesús y el sacrificio que Jesús hizo y realizó en la cruz del Calvario. Y entonces en el capítulo 1, Pablo empieza a hablar a partir del versículo 10, podríamos leer. Y empieza a hablar algo que tenía que ver con su experiencia personal. Pero yo quiero decirte algo, que las experiencias personales que nosotros encontramos, la gran mayoría de las experiencias personales de hombres y mujeres de Dios que han tenido con Dios, son un referente para nosotros, porque por algo han quedado escritas en la palabra. Esto no es para pensar, bueno, el apóstol Pablo era el apóstol Pablo, eso lo vivió él, eso fue para él, allá él. No, lo que nosotros leemos en la palabra, encontramos principios espirituales que son aplicables a todo aquel que se siente hijo de Dios. Todo aquel que se siente alguien que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Por eso, aunque hablamos de un apóstol, estamos hablando de alguien que vivió ciertas experiencias que nos dan a conocer ciertos principios espirituales, que esos principios, da igual dónde los vivas, da igual en el tiempo que vivamos, si tú los vives, se van a cumplir también en tu vida. Amén. Yo no sé si del sonido me pueden levantar, subir un poquito el retorno. Amén. Dice la palabra del Señor. Fíjate el verso 10, ¿acaso busco ahora, versículo 10, capítulo 1, ¿acaso busco ahora la aprobación de la gente o de Dios? ¿O trato de agradar a la gente? Pues si todavía agradara a la gente, no sería siervo de Cristo. Pablo lo tenía claro. No estoy para ser colegas vuestros, decía Pablo. Lo vamos a traducir a nuestro lenguaje. Pablo le estaba escribiendo esta carta a los Gálatas y le estaba diciendo, mira, yo no he sido puesto para ser colega tuyo. Yo he sido puesto para predicarte y enseñarte lo que Jesucristo quiere que tú conozcas y sepas. Por eso yo no te voy a predicar lo que te agrada al oído, te voy a predicar la verdad. Eso es lo que le está diciendo. Aunque la verdad no te guste, aunque la verdad te duela, aunque la verdad te parezca muy dura, el apóstol dice, yo no estoy para agradar a los hombres, yo no estoy para agradar a la gente, yo estoy para agradarle a Dios. Y yo no sé si tú tienes ese concepto en tu vida, porque cuando uno tiene ese concepto en su vida, eso le marca el camino por donde seguir. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere agradar a todo el mundo, termina desagradando a Dios, porque aquí no podemos agradar a todos. Desde luego que hoy, el mensaje de hoy, algunos dirán, ay, qué bendición me ha hablado, y otros igual salen enfadados conmigo. Pero no estamos aquí para agradar. Procuramos hacerlo con respeto, pero lo que hacemos es
tratar de entender lo que Dios quiere también para nosotros. Por eso dice, y sigue añadiendo en el verso 11, y ahí es donde habla de su ministerio, de cómo empezó todo en la vida del apóstol Pablo. Porque si hay alguien del que podemos decir que cumplió el propósito de Dios en su vida durante todos los años de su vida, este es el apóstol Pablo. Dice el verso 11, pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es ninguna invención humana. Yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie, sino que me lo reveló Jesucristo mismo. ¿Quién le reveló el evangelio a Pablo? Jesucristo mismo. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo yo aventajaba a muchos compatriotas de mi generación, pues era mucho más celoso de las tradiciones de mis antepasados. Dios me había escogido desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo diese a conocer entre los gentiles, no me apresuré a consultar con ninguna persona, tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Las iglesias de Cristo que estaban en Judea no me conocían personalmente, pues solo habían oído decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que antes combatía. Verso 24. Y glorificaban a Dios a causa de mí. Glorificaban a Dios a causa de mí. Antes hablaban de mí y decían, aquel que asolaba, aquel que perseguía a la iglesia, ahora predica a Jesucristo, y es tal el testimonio que tiene que damos gloria a Dios, porque un asesino se convirtió en un predicador, porque un malvado se convirtió en alguien que manifestaba el amor de Dios. Tremendo. Cuando Pablo está hablando acerca de su ministerio, él está expresando lo que él vivió y lo que él recibió. El apóstol Pablo fue alguien que tuvo un encuentro con Jesús. Si no sabes la historia te la resumo rápidamente. Él era un perseguidor de la iglesia. Él como judío perseguía a los cristianos. Quería matarlos, a algunos los echaba en la cárcel, a otros permitía que los apedrearan. Eso era lo que hacía el apóstol Pablo, se dedicaba a eso. Él en un momento determinado declara en Hechos 26 que él consideraba que eso era su obligación, perseguir a los herejes. Así les llamaba Pablo a los cristianos. Lo que no contaba Pablo es que eso que él consideraba una gran herejía era la continuidad de la revelación que él había recibido desde niño. Él como judío había sido educado dentro del judaísmo y él era, como él decía, más celoso que muchos. Aventajaba a la gente de su generación porque él era celoso. Él tenía un anhelo fuerte y ferviente de agradar a Dios. Él quería que Dios fuese glorificado. Lo que pasa es que no conocía todo lo que Dios estaba haciendo. Dentro de su ignorancia, él se movió como alguien que creía que estaba haciendo lo correcto, pero estaba equivocado. No era lo correcto matar a los cristianos. Y entonces Jesús, en un momento determinado, yendo hacia la ciudad de Damasco, tiene un encuentro con Jesús. Tiene un cara a cara con Jesús. Y entonces él se quebranta.
Jesús lo tira al suelo, le trae una revelación, le dice, tengo un propósito para ti, Pablo. Lo que voy a hacer es usarte para que prediques el evangelio a todos los gentiles. ¡Qué locura! Un judío que aborrecía a judíos que decían ser cristianos, imagínate cuánto aborrecería a los gentiles que no se merecían nada según el concepto religioso. Tan fuerte era eso que tocar a una persona que no era judía era considerado inmundo. Tenías que entrar por un proceso de purificación. Así consideraban aquellos que no eran judíos. Imagínate. Y Dios le dice, Jesús le dice, Saulo, yo te he escogido porque tengo un propósito para ti. Yo te voy a mandar a los gentiles, te voy a enviar para que liberes de las prisiones espirituales en las que estás. Yo te voy a llevar para que otros puedan conocerme y yo te voy a usar a ti, Pablo, para que tú seas capaz de llenar del mensaje del evangelio todo el mundo conocido. Y entonces, esa realidad que vivió el apóstol Pablo no se quedó en esa experiencia y nada más. Que eso es lo que algunos no entienden. Algunos han tenido un encuentro muy fuerte con Dios. Han tenido un cara a cara con Dios, con Jesús, de una forma tremenda. Algunos fueron sanados, algunos fueron restaurados, sus matrimonios fueron ahí arreglados gracias a la intervención de Dios. Algunos que no podían dormir recibieron paz para dormir. Algunos que se sentían condenados y culpables por cómo habían vivido cuando pidieron perdón, experimentaron el perdón de Dios y empezaron a tener paz consigo mismo. Consigo mismo. Pero para algunos todo empezó allí y terminó allí. Y aquí es donde empezamos a entender la importancia de volverse a Dios. Porque dice que el apóstol Pablo, verso 11, hermanos, os hago saber que el evangelio anunciado por mí no es ninguna invención humana. Yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie, sino que me lo reveló ¿quién? Perdón, ¿tienes Biblia abierta? ¿Quién se lo reveló a Pablo? Jesucristo mismo. ¿Tú te piensas que en el momento que Jesús se le apareció en el camino de Damasco le reveló todo? No, 3 años estuvo recibiendo. Y entonces Pablo entendió que la experiencia inicial de conocerle no le ayudaba en todo lo que el propósito de Dios estaba planeado para con él. Era necesario pasar tiempo con Jesús. Él necesitó, después de esa experiencia maravillosa, ir a Jesús y preguntarle y aprender directamente de Jesús. Por eso, cuando nosotros queremos cumplir el propósito, si no nos convertimos, es decir, si no nos volvemos a Él, no estaremos preparados. ¿Sabes por qué? Porque es Jesús quien capacita para cumplir el propósito. Amén. Sí, dale fuerte ese aplauso a Jesús. Es Jesús quien te capacita. Él dice, yo no lo recibí de hombre alguno, lo recibí de Jesús. Lo recibí de Jesús. Y a ver, y aquí uno empieza a decir, a ver, yo tengo conflictos con esto, porque ¿qué pasó? A ver, ahí había un Ananías que oró por Pablo y se le cayeron las vendas, ¿o no? Hubo un Bernabé que estuvo con Pablo y estuvo enseñándole, acompañándole. Muy bien, gloria a Dios por la compañía y por la enseñanza de aquellos. Pero Pablo no se quedó en una experiencia y en un comentario. Pablo se fue a la presencia de Dios para decirle, Jesús, yo necesito aprender. Yo quiero aprender. Y entonces Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Le reveló el evangelio directamente.
Es tan importante volverse a Dios, hermanos, porque esto a nosotros nos capacita. Nos capacita para el propósito. Nos da capacidad. Y te voy a explicar algo, porque aquel que va a la presencia de Dios, busca de Dios, difícilmente hará cosas que vayan en contra de Dios. ¿Me estás escuchando, verdad? Aquel que tiene vida de oración, aquel que es espiritual, difícilmente va a ir en contra de los principios de Dios. Es muy difícil que alguien que ora, alguien que está hablando con Jesús, vaya a Jesús y le diga, maestro, ¿qué hago ahora? Jesús, tengo aquí a Eddie, que me mira feo. Tengo ganas de apretarle del cuello. ¿Tú qué me dices, Señor? Te puedo asegurar que aquel que va y le pregunta a Jesús algo así, difícilmente Jesús le diga, adelante, hijo mío, uno menos. ¿Es así o no es así? Es muy difícil que el que ora pasa y recibe de Jesús, porque una cosa es la enseñanza que nosotros podemos recibir teóricamente. Y ahí es donde algunos solamente alimentan el intelecto, pero Jesús alimenta tu espíritu. ¿Entiendes cuál es la diferencia? Por eso somos espirituales. Y entonces cuando Jesús empieza a alimentar nuestro espíritu, es muy raro que alguien diga, ay, voy a orar para saber si tengo que dejar a mi esposa o no. Es que me ha aparecido en el camino otra más guapa. ¿No dice la palabra que las cosas viejas pasaron? ¿No? Hasta bíblicos somos. 30 años con esto, ya pasó, ¿no? Son todas hechas nuevas. Y andan así con los ojos. Tú piensas que Dios te va a decir, ah, bien, hijo mío, qué listo eres. Te voy a revelar. Déjala. No. No. Tú piensas que alguien que quiere servir a Dios, Jesús le va a decir, no, mira, si quieres tomarte un café, cuélate. Si quieres ir en el autobús, pasa sin pagar, total. Tú eres un hijo de Dios, hijo del rey, el dueño del universo. ¿Te van a cobrar a ti autobús? ¿Tú piensas que Jesús te va a revelar eso? Pero hay muchos maestros por ahí que sí revelan cosas. ¿Y sabes por qué algunos están engañados? Porque no van a Jesús. Algunos le están diciendo, mira, te voy a decir algo. Jesús te ama mucho, pero te tienes que rascar el bolsillo, porque si no te rascas el bolsillo, Jesús no te va a amar tanto. Y entonces dice, ay, vale, que no tengo nada, tengo solamente mi casa que la acabé de pagar el mes pasado. ¿Sirve? Y entonces están estos falsos que dicen, claro que vale. Traiga esa casa para aquí, ya verá cómo Dios le va a bendecir. Si no es ahora, será en la vida eterna. Tramposo. Porque el que va a Jesús discierne lo que es de Dios y lo que no. Por eso, el apóstol dice, Gálatas, ojo, yo lo que yo os estoy diciendo no es que a mí se me ocurrió. Yo he sido más celoso de la ley porque los Gálatas eran todos gentiles. ¿Sabéis qué sabían del judaísmo ellos? Nada. No sabían nada. Es como ahora muchos que andan por ahí y dicen, yo soy judío porque, no sé, tengo el apellido Sevilla y los sefradíes de aquí se cambiaban el apellido al nombre de la ciudad. ¿De qué tiene que ver? ¿Dónde te hacemos un análisis de ADN y a lo mejor eres africano? Yo qué sé. Pero tenemos la tendencia, yo soy cristiano porque vengo a la iglesia. ¿Y qué? ¿Te hacemos el ADN? ¿La prueba de ADN espiritual? Igual nos llevamos alguna sorpresa. Y entonces aquí el apóstol está diciendo, hermanos, no, yo quiero deciros que cuando yo tuve la experiencia con Jesús, no fue suficiente. Yo fui y me propuse pasar tiempo con Él porque mi capacitación viene de Él. Yo recibí de Él lo necesario para cumplir el propósito. Él me dijo que yo iba a ser apóstol, entonces me tenía que capacitar como tal. Él me dijo que yo tenía que hacer esta tarea, entonces Él me tenía que capacitar. Y te voy a decir algo, el que no pasa tiempo con Dios nunca estará capacitado para cumplir el propósito de Dios.
Nunca. Y entonces Dios nunca te va a decir algo que vaya en contra de los principios que Él establece. Dios nunca te lo va a decir. Por eso el que busca a Dios tiene capacitación, pero no solamente eso. El que busca a Dios recibe también transformación. Tremendo, ¿eh? Fíjate lo que dice en el verso 13. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Este era el que se cargaba todos los cultos. En el judaísmo yo aventajaba a muchos compatriotas de mi generación, pues era mucho más celoso de las tradiciones de mis antepasados. Pero él está hablando en pasado, dice, habéis oído acerca de mi conducta, ¿cuándo? En otro tiempo. Ahora bien, ¿por qué Pablo había cambiado? Porque tuvo un encuentro con Jesús. Amén. Pero además, porque él pasó tiempo con Jesús. Porque nadie que tiene solamente un encuentro con Jesús, y lo vemos en la palabra. El apóstol habla en momentos determinados de un tal Alejandro, que dice que aún siendo de entre los hermanos, lo despachó y dijo, mira, este lo entrego a Satanás, porque se está oponiendo en sobremanera al mensaje del evangelio, y había estado con ellos. Quiere decir que hay cosas, hermano, que no van a cambiar en tu vida. Nunca vas a ser transformado. Por eso el Señor le dice a Jeremías, mira Jeremías, conviértete y yo te restauraré. Conviértete y yo te restauraré. Le está diciendo, vuélvete a mí y yo voy a arreglar lo que no funciona en tu vida. Y esto es algo que tú tienes que entender. Porque el propósito de Dios no lo puedes hacer siendo el viejo hombre. Pablo, siendo un perseguidor, alguien lleno de odio por los no judíos, alguien perseguidor y asesino, no era válido. Aunque hubiese tenido un encuentro con Jesús, era necesario que cambiara su corazón, que hubiera una transformación, que esa transformación se manifestara en el propósito que Dios le había establecido. ¿Tú te lo imaginas a Pablo? Bueno, esto es un poquito lo que le pasó a Jonás. Jonás es el ejemplo de aquellos que sin ser transformados quieren obedecer a Dios. Porque Jonás, hermano, necesitaba ser transformado. Cuando Dios le habla, tú le decías, mira, tú tienes misericordia y te afliges por una calabacera y yo 120.000 personas, no me voy a afligir yo por ellos. Pero si Jonás hubiera vivido la época de Pablo, hubiera profundizado, que es como nosotros, que tenemos la oportunidad de que el Espíritu Santo a nosotros nos hable, nos cambie, nos transforme. Así que mira al que tienes a tu lado, dile, Dios te tiene que transformar. Dios nos tiene que transformar, díselo, díselo. Pero solamente, hermano, la transformación viene. Dice, yo era antes un perseguidor, era un sinvergüenza, era un asesino. Y entonces el que pasa tiempo de Dios no solamente recibe capacitación, sino también transformación. Por eso algunos siguen siendo, este dicho queda feo, pero bueno, para que me entiendas, son el mismo perro con diferente collar. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo, verdad? Por eso el que es transformado por Jesús, muestra las obras de Jesús en su vida. ¿Me estás entendiendo? Entonces no tiene que venir nadie a decirle, hermano, usted no pase el autobús sin pagar. Porque ha pasado tiempo con Jesús. ¿Sí o no? No es que hay que hacer ahora un manual de qué hacer y cómo enseñar y dar el asiento. No, eso lo siente en el corazón. Porque el que tiene a Cristo en el corazón, el que ha sido transformado, si antes no solamente se sentaba en un asiento, sino que ponía las patas así y ocupaba dos, ahora se levanta y da el asiento. Si antes era el que se colaba, ahora es el que dice, no, adelante. Y el que te ve que dice, wow, este que en otro tiempo asolaba a la gente que hacía cola,
ahora les bendice. Este que en otro tiempo asolaba la Villavesa y les llevaba a la quiebra porque no pagaban ni un solo autobillete, ahora le dice al que no tiene: hermano, no se preocupe, usted no tiene, yo le cubro. Oh, qué testimonio, ¿no? Dice, wow, ¿y en dónde lo aprendiste? En Jesús. ¿Y quién te enseñó esto? Y Jesús. Cuando yo paso tiempo con Jesús, Jesús me tiene que hablar, hermano. Nos tiene que hablar. Y es Jesús el que tiene que transformar nuestro corazón. Y ahí es donde se empieza a manifestar lo último, cuando nosotros estamos yendo ahí a la presencia del Señor, se cumple la voluntad de Dios. Cuando tú vas a Jesús para que Él te capacite y te cambie, entonces empieza a cumplirse la voluntad de Dios. Fíjate lo que dice en el verso 15. Dios me había escogido desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Recordáis a Jeremías? Cuando Dios lo llama, le dice: desde antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te escogí. ¿Sí o no? ¿Tú te piensas que esto es solamente para Jeremías y para Pablo? Lo vuelve a repetir la palabra. ¿Sabes por qué? Porque eso también es para ti. ¿Sabes lo que te dice el Señor? Te dice: mira, tú antes de que tú nacieras, antes de que tú vinieras al centro cristiano, antes de que intentaras conocer algo y demás, yo ya te conocía. Yo tengo un propósito para tu vida. Lo que pasa es que depende de ti. Depende de que tú seas capaz de hacer tu parte. Por eso el apóstol Pablo está diciendo: mira, Dios me había escogido desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo diese a conocer entre los gentiles, no me apresuré a consultar con ninguna persona. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Él recibió directamente de Jesús, fue cambiado, fue transformado y empezó a cumplirse la voluntad. Desde antes de que Pablo naciera, ya Jesús lo tenía. Y dice: cuando a él le pareció bien, empezó a revelarme el propósito suyo. Y Pablo empezó a materializar el propósito de Dios en su vida. Es tremendo lo que está diciendo Pablo. Y es tremendo también lo que esto nos aplica a nosotros. Porque cuando nosotros decimos: Señor, tu propósito, quiero ser sal, quiero ser luz, el Señor te dice: claro, desde antes de que tú nacieses, yo te escogí para que tú seas sal y luz. Y tú voluntariamente decidiste aceptarme. Ahora voluntariamente decides pasar tiempo conmigo para que yo te enseñe, para que yo te transforme, para que yo empiece a materializar mi propósito en ti. Porque es imposible que el propósito de Dios se cumpla si nosotros no estamos ni preparados, no estamos capacitados por Dios, ni tampoco transformados por Él. Y algunos se jactan y dicen: yo he sido escogido desde antes de la fundación del mundo. Bien, sé transformado. Si no te transforma Jesús, el único que puede transformar tu corazón. Porque mirad, nosotros desde el aspecto exterior, nosotros transformamos lo exterior. Es decir, el centro cristiano, nosotros como iglesia podemos transformar tus maneras exteriores, pero nunca tu corazón. El único que puede transformar tu corazón se llama Jesucristo de Nazaret. Tú puedes estar sentado aquí y mirarme ahí con una cara de ángel, pero por dentro estoy diciendo: ya cuando salga lo mato. Yo no lo sé. No lo sé. Tú puedes estar aquí diciendo: amén, 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 amén. Eso no se lo cree ni él. Y eso es lo que sientes en tu corazón. Por eso pasar tiempo, cuando Dios le dice a Jeremías: Jeremías, es que yo te puse en un momento puntual de la historia de mi pueblo para que tú des un mensaje, pero es que no lo vas a poder llevar adelante si no te conviertes, si no te vuelves a mí. Jeremías, ahora te estás quejando. ¿Sabes por qué te estás quejando? Porque en el fondo no pasas tiempo, el tiempo que deberías pasar delante mío. Porque algunas veces pasamos tiempo con Dios, pero no la manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? Y ir a Jesús y decir: Jesús, háblame, enséñame, ¿por qué siento esto? Es normal que sienta odio, es normal que sienta envidia,
Es normal que se me pase por la cabeza y por el corazón, no sé, el querer hacer daño cuando me lo han hecho, el no perdonar. Es normal tener raíz de amargura en el corazón. ¿Sabes qué te va a decir Jesús? Te va a decir no, y el Espíritu Santo te va a hablar, y el Espíritu Santo va a empezar a mostrarte lo que no está bien. Y entonces ahí empieza la transformación, porque cuando tú vas a Jesús y le dices: Jesús, yo soy un asesino, ¿y ahora qué hago? Como me salga otra vez la vena asesina, ¿qué hago? Y Jesús dice: tranquilo, porque yo te transformo. Tranquilo, porque yo te voy a cambiar, porque yo voy a meter mi mano ahí donde no entra nadie, ahí en tu corazón voy a meter la mano y te voy a arrancar lo que no vale, y te voy a poner un corazón nuevo, como dice la palabra en Ezequiel. Él cambia nuestro corazón y nos pone un corazón nuevo, nos renueva. Por eso es imposible que el propósito se cumpla, aunque Dios te haya escogido desde antes de la fundación del mundo. Aunque antes de que tú nacieras ya Dios tuviese un propósito para ti, no es posible cumplirlo si no hay una actitud de volverte a Dios, pero volverte a Dios no para pedir. Algunos están: ay, Señor, dame el ministerio, dame el ministerio, dame el ministerio. Ay, Señor, tú me has dicho que voy a ir a las naciones, dame un avión, ¿no?, para ir a las naciones. Dame, 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 dame. Y el Señor dice: no, no te puedo dar nada, porque tú en esta condición vas a estropearlo todo. Por eso Pablo pasaron entre 14 y 15 años hasta que salió a su primer viaje misionero. ¿Sabes por qué? Porque había mucho trabajo. Mucho trabajo. Y ahora hablamos del apóstol Pablo como un hombre que evangelizó y que fue muy usado por Dios, pero tuvo que pasar 15 años en los que Dios, y luego todo el resto de su vida, él siguió yendo a la presencia de Jesús y diciéndole: Jesús, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora cómo lo hago? Señor, dame fuerzas, todo me han dejado menos tú. Señor, gracias por la fortaleza que me da. Estoy en la cárcel, pero la cárcel no me hunde. Yo te alabo y te glorifico porque yo estoy contigo, Jesús. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia. Todo eso yendo a la presencia, pasando tiempo, diciéndole a Dios: Señor, por eso, cuando tú ores y vayas a Dios, está bien que tú le pidas por las necesidades que tienes, pero no es lo más importante. Muchas necesidades que tienen son la consecuencia de tu falta de transformación en el corazón. Hay muchos problemas en tu vida que no se van a resolver hasta que tú no cambies. Y lo más normal siempre es pedir a Dios que cambie todo a nuestro alrededor para nosotros sentirnos bien, pero a veces el problema somos nosotros. Somos nosotros los conflictivos y somos nosotros los que tenemos que cambiar. Pero cuando tú vas a la presencia del Señor y Dios empieza a obrar, y Dios empieza a trabajar, y Dios empieza a hacer una obra profunda en tu corazón, entonces empieza a marcarse una diferencia en tu vida. Y el propósito de Dios empieza a manifestarse, porque desde antes de que tú nacieras, ya Dios tenía algo para tu vida. ¿Te lo crees a eso o no te lo crees? Entonces, busca de Dios y dile: Señor, Señor, yo necesito aprender de ti. Señor, hay cosas que a mí me chocan, hay cosas que no entiendo, hay cosas que no comprendo, pero me tienes que hablar tú, Señor, porque la convicción viene del Espíritu, no viene desde el intelecto. La convicción viene desde el Espíritu. Cuando el Espíritu te convence, tú no entiendes muy bien qué pasa, has nacido de nuevo y tu intelecto se desbloquea. Es decir, empiezas a entender las cosas según lo que Dios te va revelando. Y para el mundo, muchos piensan que somos muy torpes, muy tontos, muy incautos en la forma de vivir que tenemos.
Pero nosotros los que conocemos a Jesucristo de Nazaret sabemos que nunca con Cristo perdemos, siempre ganamos. Y podemos marcar la diferencia y la pauta sin fuerza, sin capacidad, sin conocimiento intelectual. ¿Sabes por qué? Porque Dios escoge lo más vil y menospreciado de este mundo para avergonzar al que se cree ser sabio. Solamente el vil y menospreciado que pasa tiempo aprendiendo de Jesús, recibiendo de Jesús, tratando de que Jesús le esté enseñando y confirmando lo que ha aprendido. Solo aquel vil y menospreciado que dice: Señor, yo he sido un sinvergüenza, pero quiero transformación. Solo aquel que vive esa realidad puede acercarse a Dios y decir: Señor, puedo empezar a ver el propósito para mi vida, el propósito que tenías desde antes que yo naciera. Me empezarás a revelar. Por eso dice la palabra: a su tiempo. No se lo pudo revelar antes. Jesús no le pudo revelar antes lo que tenía pensado para Pablo. Era necesario que se cumpliese un tiempo. Nació de nuevo, pero pasó tiempo delante de Dios y Jesús le empezó a revelar: ¿sabes qué? Antes de que tú nacieras, yo ya tenía planes para tu vida. ¡Gloria a Dios! Antes de que tú nacieras, yo ya tenía planes para tu vida. Y termina diciendo que después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia. Las iglesias de Cristo que estaban en Judea no me conocían personalmente, pues solo habían oído decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que antes combatía. Y glorificaban a Dios a causa de mí. Mira, el que pasa tiempo con Dios y recibe y es transformado y comprende el propósito, no es alguien que se queda de brazos cruzados. El que, sabiendo el propósito que Dios tiene para su vida, no lo lleva adelante, es que en realidad no ha entendido nada. Aquel que conoce y que sabe que Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario para que pudieses tener vida y pudiese salvarte. Pero aquel que, aceptando eso, no entiende nada de lo que implicó y de lo que significó, sino que sigue viviendo, pensando que todo va a ser regalado, entonces no ha entendido nada. El apóstol Pablo recibió, claro que recibió, pero inmediatamente Pablo se puso manos a la obra. Pablo reconocía que todo lo que él había recibido de Jesús, el cambio, la transformación, la revelación, no le mantuvo de brazos cruzados diciendo: bueno, ya Dios me llamará, como Dios tiene un propósito, ya Dios lo hará. No, Pablo se puso manos a la obra. Si tú ves en el capítulo 2, habla: 14 años después volví a Jerusalén con Bernabé para llevar una ofrenda. Y cuando tú te vas a Hechos y ves que estaba en Antioquía ministrando con otros siervos de Dios, Pablo no se quedó de brazos cruzados. Pablo siguió anhelando y mirando y clavando su vista en el propósito que Dios tenía para él, pero no lo hizo desde la pasividad, lo hizo desde el punto de aquel que conoce a su Dios, porque el que conoce a Dios se esforzará y actuará, nos dice la palabra de Dios. El que conoce a Dios no se queda de brazos cruzados viendo a la gente morirse yéndose al infierno. El que conoce a Dios no se queda pisoteando la sangre de Jesús día tras día con sus formas y sus maneras. El que conoce a Dios quiere ir a Dios para ser cambiado, transformado y cumplir cuanto antes el propósito que Dios tenía preparado. 14 años, 15 años pasaron. ¿Cuántos años van a pasar en tu vida? ¿Cuántos años vas a estar dando vueltas? ¿Cuántos años vas a perder en tu vida? ¿Cuántos?
¿Hasta cuándo vas a estar dando vueltas? Pues es tiempo de que tú te pares y digas, se acabó, se acabó. Yo tengo que ir a Dios. Yo necesito prepararme. Yo necesito ser transformado. Yo necesito entender la proyección de futuro que hay en Jesús. Y tengo que activarme. Tengo que activarme, tengo que ser capaz de decir, hermanos, aquí estoy. Que pueda ser capaz de decirle a Jesús, Jesús, heme aquí, lo que haga falta, Jesús, aquí estoy para hacerlo. Por eso, haz tu parte. Haz tu parte. Jesús ya hizo la suya. Ahora tienes que hacer tú la tuya. Fíjate que no es nada especial lo que tenemos que hacer. Solamente tenemos que ir y decirle a Jesús, enséñame. Cámbiame, Señor, transfórmame. Hay cosas que no, Señor, que no están bien. Y las que no estén bien y yo ni las sepa, háblame, Jesús, muéstrame, Jesús. Jesús, es que háblame. Por eso Pablo dice, yo en otro tiempo era, pero yo ahora no lo soy. Yo en otro tiempo era un mentiroso, pero ahora no lo soy. Yo antes era un perseguidor, ahora no lo soy. Era un asesino, ahora no lo soy. Era un religioso, pues ahora soy alguien que se ha puesto en las manos de Jesús para que Jesús bendiga el mundo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso, mientras los hermanos de la alabanza van pasando rapidito a este lugar, yo quiero que juntos podamos ponernos en pie. Porque quiero terminar este tiempo orando como hacemos siempre. Porque todo esto a mí, por lo menos a mí, me lleva a un punto de decisión, de determinación. Entender que hay cosas que cuando nosotros vemos el resultado, cuando vemos la vida de un apóstol como el apóstol Pablo, su obra, cómo Dios le usó, cómo Dios lo bendijo y a la vez bendijo a otros a través de su vida, tienes que meterte en la cabeza que eso no fue el resultado de un toque, de un encuentro puntual histórico en la vida de Pablo. Eso fue el resultado de un día tras día. De un día tras día. Yo no sé si tú pasas día tras día buscando tiempo para estar en la presencia de Dios. Buscando tiempo no para pedirle a Dios que te dé trabajo, que te sane, que te tal. Está bien, pídele todo eso. Pero yo no sé cuánto tiempo pasas tú para decirle a Dios, Señor, transfórmame. Yo no quiero ser igual. Yo no quiero ser igual. Señor, estoy más frío que para qué. Y algunos se conforman siendo tibios. Pero ni frío ni tibio. Porque el propósito de Dios no lo cumplen los tibios. El propósito de Dios no es para buena gente, hermanos, no. Si fuera así, muchos de nosotros no estaríamos aquí. De hecho, Pablo no era buena gente, era un asesino. El propósito de Dios está para cumplirse en la vida de aquellos que entienden que aquí no están por casualidad, que lo que ha pasado en su vida no es el resultado de la casualidad. Me da igual la edad que tengas, me da igual de dónde vengas, lo que hayas vivido y lo que hayas pasado en todos los años de tu vida. Eso da igual, porque aquel que llega a Jesús tiene la oportunidad de aprender, de ser cambiado, transformado y de entender que aquí hay mucho más que solamente venir de vez en cuando a la iglesia. El propósito de Dios pasa por toda la gente que no le conoce. No solamente por ti o por mí. No somos nosotros el centro del universo. Jesús es el que sostiene el universo.
Y de la misma forma que te bendijo a ti, quiere bendecir a otros. Pero ¿cómo lo va a hacer si Él ha determinado que el mensaje fluya a través de gente como tú y como yo? O como el apóstol Pablo. Como el apóstol Pablo. Y a veces ponemos excusas, hermanos. Excusas. Y bueno, te propongo algo. Ve con todas tus excusas a Dios. Todas tus excusas, ve y preséntale a Jesús. Dile a Jesús: Jesús, yo te serviría, pero es que en el fondo he tenido una infancia tan dura que no puedo servirte. Ve y díselo, a ver qué te dice. Ve a Jesús y dile: Jesús, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Dile a Jesús que no tienes tiempo. Díselo. Dile a Jesús: Jesús, no te puedo servir porque no tengo tiempo. Porque ahora tengo que trabajar mucho, tengo que pagar esto, tengo que lo otro. Ve y dile a Jesús, a ver qué te dice Jesús. Dile a Jesús: ay, Jesús, yo ahora no tengo economía, no tengo, sino el día que yo esté bien económicamente y no tenga que andar trabajando en cualquier cosa para poder subsistir, entonces ahí estaré tranquilo y te voy a servir. Ve y dile a Jesús eso. Díselo. Porque estas excusas nos valen a nosotros. A mí a veces me vienen y me dicen: pastor, no voy a estar en el culto. ¿Por qué? Porque se me quebró la uña. Y yo digo: bueno, ya está. A algunos no, le decimos: se te quebró la uña, se me murió el canario. Ya está. Entonces lo aconsejable siempre es decirle: bueno, vete a Jesús y tú dile: Jesús, yo no voy a estar con tu pueblo honrando y alabando tu nombre, porque el culto es muy temprano y a mí me viene mejor llegar a las 11:30 de la mañana cuando ha pasado la alabanza. Dile a Jesús que es muy costoso para ti levantarte pronto y venir puntual al culto. Dile a Jesús que tú no pagas el billete del autobús porque es muy caro. Y con la inflación que hay, que tú tienes el llamado de Robin Hood. Le quita a los ricos para darle a los pobres. El único pobre que conoces eres tú, pero claro, todo para ti. Díselo a Jesús. Ve y habla con Él. Ve y dile: no aguanto a mis responsables de discipulado. A mí muchas veces, no una, sino muchísimas veces me han dicho: no lo aguanto, cámbieme de grupo. O ve a Jesús y pregúntale si quieres Él que yo te cambie. Porque el que va a Jesús recibe de Jesús. Y cuando Jesús te da, entonces te pareces a Jesús. Ve y díselo. Dile: no, yo paso de todo, a mí me da igual porque yo soy libre, yo hago lo que quiero. Ve y dile a Jesús: Jesús, yo paso de todo, de la congregación, de la iglesia, del pastor, la pastora, de mi responsable, del ujier, de la ujiera, yo qué sé. Paso de todo, porque yo soy libre, a libertad me has llamado. Ve y dile a Jesús: quiero ser el llanero solitario del centro cristiano. A ver qué te dice Jesús. Dejemos de engañarnos ya. Dejemos de perder el tiempo ya. Porque el propósito está allí para cumplirse. Solamente se cumplirá a su tiempo. Cuando sea el tiempo, Jesús empezará a manifestar. Cuando empiece a ver en nosotros una actitud diferente, empezará a manifestar específicamente cómo, de qué forma, de qué manera. Mientras tanto, hay que pasar tiempo con Jesús. Hay que dejarse transformar por Jesús. Hay que recordar que para Jesús todos somos tenidos en cuenta. No hay uno, aún Pablo, un asesino, ya desde antes que naciera, ya Pablo tenía un propósito de Dios para su vida. Qué bendición, ¿verdad? Así que vivámoslo. Yo quiero terminar este tiempo, como dije, orando, pidiéndole a Dios que nos ayude. Porque esto no es una cuestión de magia, no es una cuestión de contagio, no es contagioso, no. La espiritualidad de otro no se te va a pegar. Por mucho que estés junto, además, si tú no eres espiritual, no lo vas a aguantar al espiritual. No lo vas a aguantar, querrás juntarte con aquellos que son iguales que tú. Por eso
ese dicho popular, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, allí hay sabiduría, porque buscamos juntarnos con aquellos que son iguales que nosotros. Busca de Dios. No dejes que el tiempo pase y que el enemigo te consuma los mejores años de tu vida. ¿Sabes cuáles son los mejores años de tu vida? No es ni la juventud, ni la adolescencia, ni la adultez, ni la vejez. Los mejores años de nuestra vida son aquellos que nosotros podemos vivir siendo conscientes de que Dios tiene algo con nosotros. Esos son los mejores años de nuestra vida. Porque cuando tú tienes conciencia de eso, todo lo que hagas será prosperado. Todo lo que avances y lo que afrontes será bendecido. Y entonces empezará a cambiar tu vida y empezarás a ser alguien que se convierte en sal y en luz y lo manifiesta. Nos ponemos manos a la obra. En este mes tenemos la oportunidad de apuntarnos para participar en la primera feria gastronómica de este año. Será el 20 y 27 de mayo. Más de 18 nacionalidades tendrán la oportunidad de preparar y ofrendar platos típicos de su país. No te quedes sin participar. Contacta con tu responsable o anótate en el stand de misiones. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.